Buenas tardes. Comenzamos esta tarde esta sesión con la doctora doña Silvina Monteros Ovelar. Tenemos la suerte y el privilegio de tenerla esta tarde con nosotros. Ella es una persona destacada trabajando en el mundo de la exclusión social en ámbitos como el desempleo, el género y las migraciones. Es licenciada en Psicología, doctora en Antropología Social y principalmente es una investigadora social de los temas que hoy se tratan. Además, la doctora doña Silvina, tenemos la suerte, ella ha trabajado en diversos ámbitos, tanto nacional como europeos. Ha colaborado con muchas ONGs y concretamente es presidenta de la ONG SCODE, Estudios y Cooperación para el Desarrollo. Su tesis doctoral lleva como título La construcción social de un nuevo sujeto migratorio, los menores marroquíes no acompañados, condiciones de posibilidad para la agencia. Entre las inmensas publicaciones que tiene, podríamos destacar también que es coautora de varios libros y coeditora de otros tantos. La ponencia que esta tarde nos presenta lleva como título La gubernamentalidad de la infancia extranjera. Así que, con vuestro permiso, le cedo la palabra a la doctora, que comenzará su ponencia en estos instantes. Gracias. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias, Celia, por semejante presentación. Primera vez que me llaman doctora. Después de... ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿No? Aquí. ¿Ahí se escucha bien? Ahí está. Voy a hablar más fuerte, más alto, a ver. Bueno, gracias, Celia, por la presentación y quiero también agradecer a la organización de este congreso, en particular a Antonio, que me ha invitado. La verdad es que me he sentido muy cuidada desde el principio, desde que me ha llegado la primera invitación, y creo que realmente la calidad humana que hay detrás de la organización de este evento es realmente de un cariño tremendo, ¿no? También me han permitido poder conciliar lo reproductivo con lo productivo, y eso habla mucho de quienes están detrás organizando esto. Así que gracias, muchas gracias. Bueno, yo me han pedido... quería centrar un poco esta ponencia en algunos hallazgos que hice en mi tesis doctoral sobre, yo estudié la situación de los menores marroquíes no acompañados y sobre todo el proceso de intervención social que se hace con ellos, pero es una tesis que la terminé en el año 2007 y está bastante desactualizada, así que desde que recibí la invitación he intentado ponerme al día con las cuestiones que ya esbozaba en aquella época. Yo me interesé por este tema en el año 99, que es cuando empecé a hacer los cursos de doctorado. Como a muchos nos pasa que hemos hecho las tesis doctorales, nos pasamos años haciéndola y durante esos años recopilando información, y me di cuenta que había muchísima información, cada vez salían más estudios sobre los menores marroquíes, luego empezaron a llegar senegaleses y cada vez salían más datos y datos más localizados en comunidades autónomas o en provincias. Y todas intentaban, de una forma u otra, describir la realidad de la llegada de estos menores no acompañados, de cuántos eran, cuáles eran sus motivaciones, qué les pasaba. Y entonces yo pensé en un momento, pues hay mucha información sobre todo esto, ¿no? Y quizás profundizar en una tesis otra vez sobre quiénes son, cuántos son, qué edades tienen y qué es lo que hacen, pues otra vez es siempre estar estudiando lo mismo que son los colectivos en riesgo. Y ya hay autores que dicen, ya lo dijo también Marco Marchioni esta mañana, ya dejemos de estudiar a los colectivos en riesgo y nos pongamos a ver otras cosas que están detrás y que de alguna manera, como dicen algunos autores, están determinando ese fenómeno, lo están construyendo. O sea, ¿realmente es así o es que estamos construyendo una realidad, ¿no?
los teóricos del construccionismo dicen esto: cada vez que elaboramos una teoría, estamos construyendo la realidad con nuestros ojos, con nuestro enfoque, con nuestra mirada, ¿no? Y entonces yo ahí ya me planteé en el año 2003, digo, bueno, si incido sobre esto, voy a colaborar en seguir construyendo esta realidad que, por otro lado, a los únicos efectos que sirve es para que la administración pública les conozca mejor y sepa por dónde van los tiros. Entonces, porque en los estudios siempre decimos, pues se fugan y se van a tal sitio, pues lo que quieren es instrumentalizar los centros de menores, usarlos para sus propios beneficios. Decimos cosas que son muy fuertes, que suceden, pero que también tenemos que tener en cuenta que esos estudios llegan a la administración pública y se conocen los itinerarios de los menores y de alguna manera pues vamos dando información privilegiada. Michel Foucault, un autor francés, hace ya varios años, dice: los estudios, las investigaciones, los resultados sirven para que los gobiernos gobiernen esas poblaciones. Se une, él se une lo que es el saber y el gobierno, el arte de gobernar. En este caso, el saber sobre colectivos en riesgo y el arte de gobernar esas poblaciones en riesgo. Y nos centramos en eso. Él llamó a esto, a todo este entramado, lo llamó la gubernamentalidad. O sea, y es sobre lo que voy a centrar mi intervención. Parece una palabrota tremenda, pero realmente lo que significa es que los poderes de facto o en el momento los poderes hegemónicos toman esos saberes para gobernar mejor esas poblaciones en riesgo. Y a mí me interesó particularmente esto y dije, bueno, vamos a dejar de lado cuántos son, quiénes son, cómo son y a dónde van cuando se escapan de los centros y vamos a centrarnos en estudiar al gobierno, que es a quien tenemos que estudiar. Y además, cómo está actuando el gobierno, qué está haciendo el gobierno, qué respuestas dan y qué producen sus respuestas, qué consecuencias traen las respuestas del gobierno. Y ya a partir del 2003, me estoy hablando desde el 99 que llevaba con la tesis, en el 2003 la deseché completamente y me puse a hacer otra nueva, que es la que finalmente presenté en el año 2007. Para elaborar esta presentación dije, bueno, voy a revisar un poco qué es lo que ha pasado en estos años con la atención de menores. Y me he encontrado con una sorpresa enorme. Yo mandé la presentación que nos dijeron que la mandásemos hace ya varios meses atrás, pero como estaba trabajando sobre esto, mandé la presentación, la tenéis en el libro que se ha entregado, pero no voy a hablar de eso. Así que lo siento, Antonio me va a dar un tirón de orejas, pero eso ya lo tenéis, que es el resultado de mi tesis doctoral. He hecho un pequeño hallazgo que lo quería traer aquí, lo quiero mostrar, para ver qué opináis. Bueno, yo en la tesis lo que intenté hacer, dije, bueno, ¿quiénes están dialogando sobre el tema de los menores? Yo en este caso tomé solo los marroquíes, pero bueno, pueden ser también senegaleses, también rumanos. Me centré en Marruecos. Y entonces estudié los diferentes agentes que intervienen en la escena del estudio, del análisis, del tratamiento de los menores no acompañados. Hay muchos agentes. Están primero los centros de atención, los que están día a día trabajando, los que crean los proyectos dirigidos a estos menores. ¿Quiénes son básicamente esos agentes? ONGs. Está la administración pública, hay muchos centros que son propios de la administración, pero básicamente para el tema de menores extranjeros estaban las ONGs. En aquella época, hasta el 2007, luego voy a contar qué ha pasado después. Después está la propia administración, las agencias de la administración, las agencias públicas, están también quienes elaboran las leyes que van a ser las que van a regir todo el aparato de intervención y jurídico,
Están la política euromediterránea, qué relación tiene España con Marruecos. Ha habido, como sabéis, a lo largo de esos años un montón de problemáticas entre ambos países, que yo ahora te voy a mandar a los niños, que yo te voy a quitar el Peñón, que yo te voy a quitar la ciudad de Ceuta, bueno, peleándose, incluso se llamaron a los embajadores. Hubo muchísimos problemas políticos en aquella época y en todas esas conversaciones salía el tema de los menores no acompañados. Y que ahora te los voy a devolver, que no sé qué, que sale el acuerdo tal, que sale la directiva tal. Bueno, la política euromediterránea, los menores pasaron a ser cuestión de Estado, dicen algunas autoras. ¿Por qué? Si estamos hablando en aquella época, no sé si eran 7.000, que es un número irrelevante en cuanto a las migraciones, digo en total los que han pasado, ¿no? ¿Por qué cuestión de Estado? Bueno, luego está la política económica, la política de migración, por supuesto, y toda la política de atención a menores. En la tesis yo he estudiado todos esos agentes, pero ahora me voy a centrar solo en uno, que son las administraciones públicas competentes en la protección de los menores desamparados, directamente de los menores no acompañados, pero también ahora me voy a extender a la infancia desamparada en general. En aquella época, como digo, veo que los servicios están para los menores extranjeros, básicamente, bueno, me he centrado, también quiero aclarar que me he centrado en la Comunidad de Madrid. La quiero poner como ejemplo, porque creo que es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid se ha reproducido en otras comunidades autónomas, y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid también se está reproduciendo en otras comunidades autónomas. No en todas, pero yo quiero poner ese caso especial, porque habla de una racionalidad. La atención en la infancia desamparada en la Comunidad de Madrid habla directamente de una racionalidad neoliberal. Es un tratamiento totalmente neoliberal de la atención a la infancia. Hay una ideología neoliberal detrás de todo esto, que tiene sus consecuencias, y las vamos a ver al final. En aquella época lo que sucedía era que básicamente casi todos los centros de atención y los programas de atención dirigidos a infancia extranjera en la Comunidad de Madrid estaban gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Los otros centros no. Hasta más o menos el 2005, los centros de atención a menores más pequeños y sobre todo donde estaban menores españoles, estaban gestionados directamente por la administración pública. ¿Por qué se empezó, digamos, todo el sistema de atención a menores extranjeros? ¿Por qué se empezó a directamente ceder al tercer sector? Y ahí es donde empieza mi pregunta, digo yo, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, como digo, empiezo a ver, a estudiar toda la normativa en relación a los procesos de subvención y de concesión de subvenciones a las entidades públicas. Son los poderes públicos los que convocan a las ONGs a competir para llevar a cabo proyectos de intervención con colectivos vulnerables específicos, ya definido en la propia convocatoria, ya viene, ¿no? Esta convocatoria es orientada directamente a este colectivo. Las ONGs se adaptan a esa definición que da la convocatoria, haciendo encajar a las personas, ya se dijo algo de esto esta mañana también, haciendo encajar a las personas que atienden en alguno de los colectivos definidos. La atención social se traduce en un acceso segregado de los considerados vulnerables, divididos por rasgos específicos. Aquí están los drogadictos, entre comillas, aquí están los inmigrantes, entre comillas, aquí están los discapacitados, entre comillas, porque, bueno, además la calificación es así, ¿no? Ahora se empiezan a cambiar los términos, pero más o menos era así.
desarticulando la universalidad en el acceso a los derechos sociales, civiles y políticos. También ya lo remarcaba Marco Marchioni esta mañana con esta cuestión del destroce total y absoluto de la universalidad de los derechos de atención en el Estado social. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha destrozado esto? A través de este mecanismo de concesión de subvenciones a colectivos específicos, muy específicos, porque también, como se dijo, pues si tiene 6 años y 1 mes, no entra. O si es madre soltera, pero también drogadicta, pues ya no entra en este proyecto, ¿no? Como que tienen que encajar en cada uno de los proyectos que están así ya determinados. Bueno, para mí el caso de los menores extranjeros ha sido paradigmático de esta racionalidad, de esta ideología que hay detrás, porque el sistema de protección ya nació privatizado. Y me diréis, ¿por qué las ONGs las vamos a considerar una privatización? Bueno, yo tengo una explicación para esto, y por supuesto de la mano de autores que han trabajado los sistemas de bienestar en Europa. Andersen dice, hay distintos tipos de estado de bienestar, el de España siempre ha sido un estado de bienestar que ya desde su nacimiento no ha sido puro. Siempre ha estado de la mano, o sea, los poderes públicos han asistido a sus poblaciones, pero de la mano, primero de la Iglesia, como Cáritas, estoy hablando hace 30, 40 años atrás, y después junto al tercer sector que se ha ido expandiendo de una manera totalmente exponencial. Entonces, es un Estado, dice Spin Andersen, que se divide en 3 patas fundamentales: los poderes públicos, las administraciones, las ONGs que pertenecen al tercer sector, y el tercer pilar es la familia. Dentro de la familia son las mujeres las que se dedican a la reproducción social. Siempre que nos quedamos embarazadas, dejamos de trabajar y tenemos que atender, o reducimos nuestra jornada laboral y tenemos que atender las dependencias dentro de nuestro hogar. Solo así se ha sostenido el estado de bienestar español. Digamos que de alguna forma desde su nacimiento ya no ha sido universal, aunque haya sido producto de las luchas sociales, ¿no? Con esta idea de universalidad y de que sea para todos igual. Bueno, actualmente entre un 70 y un 80% de las plazas residenciales está en manos de entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y ahora incluso empresas, que es el ejemplo que os quiero traer. La ley exige que sean asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Siempre lo son, hasta hace unos años. Ahora hay empresas también, como digo. Pero la gestión de un centro, por ejemplo, de un centro de menores que lleva una fundación, también lleva consigo la limpieza, el catering o la seguridad, que tiene y que generalmente se encargan a una empresa. Y sigo con el ejemplo de la Comunidad de Madrid, ya me contaréis cómo está en otras comunidades. Cuando la asociación es una fundación de un grupo empresarial, estos servicios se pueden encargar a las propias compañías de la misma corporación. No voy a dar nombres, pero una empresa crea una fundación, se le encarga la construcción de un centro de menores, el dinero lo recibe la fundación, gestiona el centro de menores, incluso con causas penales, en conflicto, como le queráis llamar, o sea, el colectivo específico, gestiona este centro, la fundación recibe el dinero, pero después contrata a las empresas de la fundación, porque esa fundación ha sido creada por varias empresas, contrata a esas empresas para que den el servicio de catering, limpieza, etcétera, etcétera. Incluso la propia construcción del centro, la propia inmobiliaria, digo, la constructora, también forma parte de las empresas de la fundación. Entonces, todo este proceso se hace de una forma legal. Parece que no, pero es legal. Ahora luego lo vamos a ver dónde viene escrito. La fundación, supuestamente la concesión del centro, a través de, en este caso son concesiones o son contratos directamente con la administración pública, tiene que ser con una entidad sin ánimo de lucro. Pero luego es la empresa la que se lleva, digamos, ese dinero porque hay que pagarle para la construcción del centro y los demás servicios.
Y la fundación no tiene que justificar ese dinero. O sea, ni tampoco tiene que hacer un concurso para dar esas concesiones a esas empresas. Lo hace directamente. Bueno, este es un poco el proceso de cómo se está llevando a cabo ahora en la Comunidad de Madrid. En algunos centros, no en todos, ¿no? No quiero generalizar. Por otra parte, la fundación no cobra, o sea, no paga impuestos, ni impuestos de sociedad, ni el IVA. Y además tiene su propia responsabilidad social corporativa, que se usa tanto ahora, que se supone que las empresas están dando un bien, o sea, están ofreciendo un bien público, están haciendo un trabajo que es el que deberían hacer, como es el atender a un colectivo en riesgo social, y están haciendo un bien de interés social, se dice también. Bueno, esto es lo que explicaba antes de cómo sería la lógica. Bueno, yo dije, voy a ver si esto está escrito en alguna parte, porque ahora estamos viendo constantemente en las noticias todo esto de la corrupción, de la prevaricación, de que se han hecho concesiones, de que no han seguido las bases, que ha habido favoritismo, etcétera, etcétera. Entonces yo también me pregunto, ¿esto es legal? Bueno, pues sí, está en la normativa, está puesto, pero no ha sido de golpe, tiene su historia, tiene su propia cronología. El proceso de privatización de los proyectos de atención a la infancia, vuelvo a centrarme en el caso de la Comunidad de Madrid, se ha ido haciendo de forma progresiva. Y entonces voy a mostrar un poquito la cronología y algunos hallazgos que he visto bien escritos en la normativa. Primero voy a empezar con la estatal. En la estatal, ¿qué dice? La Ley de Protección de la Infancia del 96 no hace ninguna mención a la iniciativa privada, ni social, ni empresarial. O sea, es una ley que nace, como sabéis, para proteger a la minoridad en general. Es una ley que ha sido un avance importantísimo y dice que son las administraciones públicas las que se tienen que hacer cargo y tienen la total responsabilidad sobre estos menores, sobre todo sobre los menores desamparados. Sin embargo, en el año 2005 aparece la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que ya en su título séptimo dice: las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer convenios o acuerdos de colaboración con otras entidades, bien sean públicas, de la administración del Estado, local o de otras comunidades autónomas, o privadas sin ánimo de lucro. Pero vamos a ir haciendo un poco repaso. O sea, dice que tienen que ser sin ánimo de lucro. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, como no había centros sabéis que cuando surgió la Ley de Responsabilidad Penal de los menores, estaban en la cárcel y directamente tuvieron que pasar de los centros penitenciarios a centros para menores. No había, en el año 2000 cuando salió, en la Comunidad de Madrid solamente había 45 plazas de centros que habían cometido delitos penales. Entonces se tuvieron que crear de cero esos centros. Pues, ¿qué se hizo? Directamente se les concedió a las fundaciones que pertenecían a esas empresas que os digo, esa unión de empresas, crearon una fundación en el año 2001, qué casualidad, y recibieron las concesiones de la creación de los centros de atención para los menores que habían cometido causas penales. Esas fundaciones contrataron a sus propias empresas para construir los centros y para todos los demás servicios que os digo. Entonces, hemos pasado de la noche a la mañana a un proceso de privatización extremo y avalado por la ley. Se les preguntó a los que habían participado en la elaboración de la ley, sobre todo a los jueces, y se les dijo: ¿por qué habéis permitido que suceda esto? Porque si ahora mismo las cárceles para personas mayores las privatizamos, se nos viene el mundo encima. No se podría privatizar la cárcel. ¿Por qué se ha privatizado los centros de menores? ¿Cuál es la diferencia entre un colectivo y otro?
Y uno de los jueces dijo que nunca se hubiera imaginado que eso hubiera podido pasar, que se puso esta pequeña frase que veis subrayada ahí porque decían que lo que veían importante es que la iniciativa social colaborara, contribuyera a la reinserción de esos menores en la sociedad, pero no que se hicieran cargo directamente las empresas de los centros. Digamos que los jueces dicen como que se le fue la mano a la administración, pero ya estamos en el año 2000 en un proceso de privatización total, por lo menos en la Comunidad de Madrid. La Ley 38/2003, General de Subvenciones, la he revisado un poco también porque digo, bueno, a ver cómo se conceden esto, ¿no? ¿Cuáles son los procesos por los cuales se conceden? Bueno, tiene en cuenta, esto es lo que dice expresamente la ley. La Ley General de Subvenciones tiene en cuenta esta orientación y supone un paso más en el proceso de perfeccionamiento y racionalización de nuestro sistema económico, incardinándose en un conjunto de medidas de reforma, bueno, que se iniciará el proceso de apertura y liberalización de la economía española. ¿Habéis leído? O sea, me imagino que muchas de las personas que estáis aquí trabajáis con proyectos que derivan de subvenciones. ¿Habéis leído que la ley dice esto? O sea, que la ley de subvenciones, que es la que permite que las ONG reciban su dinero para los proyectos, ya pone en su exposición de motivos que esto forma parte de un proceso de apertura y liberalización de la economía española. ¿Qué tiene que ver la atención de los colectivos en situación de vulnerabilidad con un proceso de liberalización de la economía española? Esto, bueno, pues está ahí. Bueno, son más cosas que dice la ley, un entorno, porque se quiere crear un entorno de libre, visible y sana competencia. ¿Competencia de quién? ¿Entre quiénes? Las empresas, las ONGs. Sí, de hecho es lo que hay una competencia entre las ONG para ver quién saca la subvención cada año y si la pierden se quedan sin llevar a cabo el proyecto y al año siguiente tienen que volverse a presentar todo de nuevo para ganar otra subvención y es una competencia extrema. Bueno, la ley, el anteproyecto de ley de protección, bueno, sabéis que hay un anteproyecto, no sé si lo habéis viendo y cuáles son las críticas que, bueno, como decía, la Ley de Protección del Menor del 96 no hace mención a delegar en las asociaciones, ni en las ONG, ni en la iniciativa privada, pero ya el anteproyecto ya lo está diciendo. Dice que se puede delegar en las entidades colaboradoras. Y aquí, este párrafo quisiera que lo leáis. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a menores en el ámbito de protección deberán estar siempre habilitados administrativamente por la entidad pública sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado relativo a las garantías al libre establecimiento y circulación y al principio de eficacia en todo el territorio nacional. Bueno, esto que es así como muy complicado, lo que viene a decir es que si yo abro un centro, una fundación con su empresa, abre un centro de menores para atender menores con causas penales en la Comunidad de Madrid, donde tiene unas ventajas fiscales y de todo tipo, lo quiere venir a abrir en Andalucía, si en Andalucía hay trabas a esto, va a regir la ley más débil, que es la de la Comunidad de Madrid. Básicamente es eso. Y Andalucía no va a poder decir nada en su normativa. Va a regir la de Madrid porque siempre va a regir la de libre circulación en todo el territorio nacional. Básicamente eso dice la Ley 2013, me la he estudiado. La voy a pasar porque ese es otro anteproyecto que se está debatiendo, la reforma de la Ley de Subvenciones. Bueno, que dice que se puede confinanciar con recursos propios una parte significativa de lo que es, las subvenciones, ¿no? ¿Qué dice también? Que se va a pedir a quienes reciban el dinero que cofinancien los proyectos. Es decir, ahora las ONG, las empresas, las fundaciones que reciban un dinero para hacer un proyecto, para atender a menores, lo que sea, cualquier colectivo en situación de vulnerabilidad social, van a tener que poner dinero de su bolsillo. Claro, las ONGs plantaron el grito en el cielo, hay toda una plataforma creada contra este anteproyecto porque dicen que van a desaparecer. Pero claro, van a desaparecer las ONGs, pero no las empresas. Las empresas sí pueden poner esa cofinanciación.
Bueno, esto que, como hemos visto, es una cronología de cómo se ha ido privatizando el sistema en el caso de las leyes estatales. En la Comunidad de Madrid, no me queda mucho tiempo, voy a decir que ya viene privatizado desde el año del 95, desde que se creó en el 28 de marzo del 95 la Ley de Garantías de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Ya dice desde el inicio que se va a delegar a las entidades privadas. Como digo, en el caso estatal, el proceso de privatización empieza más o menos en el año 2000, se ha hecho más fuerte ahora en el 2014 con estos anteproyectos, pero en el caso de la Comunidad de Madrid ya nace privatizado desde el 95. Y solo voy a apuntar una cuestión. En el año 98, la Unión Europea le llama la atención a la Comunidad de Madrid respecto a que está sacando unas subvenciones que están desestabilizando el mercado laboral, porque se dan cuenta, y esto lo sabéis, que cuando un proyecto se acaba hay que despedir a toda la plantilla, que si todos los años tienes que renovar la subvención, la gente que tienes el año que viene no va a estar trabajando, y entonces esto desestabiliza el mercado laboral. La Unión Europea le da un toque y le dice, lo que tienes que hacer cuando hagas la orden X para dar una subvención, tienes que poner el criterio de estabilidad laboral. O sea, esto por lo menos mira esta cuestión, porque están atendiendo menores en situación de desamparo o menores en conflicto social. No puedes tener un educador cada año o una educadora cada año. Ojo, intenta ver mínimo esta cuestión. Entonces, pues se hace el decreto 222 del 98, donde dice que las subvenciones se van a dar con un criterio de estabilidad laboral, ¿vale? Pero esto, bueno, ahí lo pone tal, pero ese propio decreto dice, no obstante, la estabilidad laboral, las bases reguladoras podrán no incluir ningún criterio relativo a la creación de empleo estable, motivándose expresamente previo informe favorable de la Dirección General de Trabajo cuando la introducción de dichos criterios no sea compatible o impida la consecución de los objetivos específicos de las ayudas. O sea, ya el propio decreto dice, pero hay situaciones en las que puedes saltarte el criterio de empleo estable. Luego, en el año 2005, sale otro decreto que dice que va a derogar eso del empleo estable directamente. Dice, ya quítalo, no lo pongas. O sea, ya no hay excepciones ni nada. O sea, cuando haya subvenciones, contrata como quieras contratar, aunque no tengas en tu plantilla que no vaya a durar ni un año. Y os voy a poner ya para finalizar un ejemplo de una orden reguladora de unas bases de convocatoria a subvención del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, específicamente para la creación de centros. Entre los criterios de determinación de la cuantía de la subvención no se incluirán la creación de empleo estable. Ya lo pone la propia subvención. Dado que se ha emitido informe favorable a su extensión por la Dirección General de Trabajo, ya que los beneficiarios serán entidades sin ánimo de lucro que no tienen garantizada una nueva concesión en siguientes convocatorias y que en su mayoría carecen de fuente de financiación estable. En este contexto, la Consejería de Servicios Sociales emprende una nueva actuación con el fin de dinamizar y agilizar la gestión, estableciendo un plazo de presentación anual, lo que permitirá a las entidades una planificación de sus actuaciones. Yo no sé cómo una entidad va a poder planificar sus actuaciones si todos los años si cada año la tiene que planificar. O sea, no hay ningún criterio de largo plazo. O sea, ¿qué queremos luego para los menores? Que salgan con trabajo de los centros y reinsertados en la sociedad si ni siquiera se garantiza que el propio proyecto vaya a subsistir. Bueno, no voy a incidir más en esto, simplemente cuáles son los efectos de este sistema segmentado, fragmentado, de este vaciamiento de la universalidad del acceso a los derechos, y estamos hablando de colectivos en situación muy vulnerable como pueden ser los menores desamparados y otros muchos colectivos que están siendo atendidos por el tercer sector o actualmente por empresas privadas directamente. Son muchos los efectos.
Solo voy a nombrar estos. La pugna entre las entidades de atención a dichos colectivos. Existe cada vez menos coordinación y más competitividad. Se duplican muchos de esos servicios. La retracción por parte del Estado de Bienestar de sus responsabilidades, el fomento del sector de las ONG y su protagonismo en dichas responsabilidades ocasiona un abaratamiento del coste de los servicios sociales en detrimento de las condiciones de contratación de los empleados. La competitividad entre las ONG y las nuevas agencias de intervención, como pueden ser las empresas, al mismo tiempo que abarata los costes del servicio, las vuelve vulnerables a las políticas partidistas. Las ONG se transforman en agentes flexibles de las políticas de turno que hoy pueden necesitar atender inmigrantes, pero mañana a jóvenes, emancipados o lo que sea. Siempre habrá una entidad que se ocupe de esos colectivos, tal como se precisa desde la administración. La enorme dependencia financiera de las entidades sin ánimo de lucro hacia el Estado o las autonomías destruye su potencial reivindicativo de defensa de los derechos humanos y se han dado casos de verdadera vulneración de los mismos. El abaratamiento de los servicios conduce, por otra parte, a la contratación de personal no especializado en las entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, jóvenes sin experiencia que recientemente han terminado los estudios. La precariedad de las condiciones de contratación en las ONGs conduce a una enorme movilidad laboral en las mismas, circunstancia que además puede llevar a que se vuelva a contratar personal no especializado con todo lo que ello requiere y a reducir la calidad del servicio, en tanto la rotación del personal repercute en el comportamiento de los propios beneficiarios. Esta rotación es particularmente relevante en el caso de las ONGs que atienden a menores no acompañados. Yo lo veía constantemente en los centros de menores. Bueno, muchas más cosas, pero voy a detenerme ahí, nada más. Me acaban 5 minutos. Bueno, ahora agradecer a Silvina su intervención. Sabéis que pasamos a la ronda de preguntas. Si sois tan amables, me la hacéis llegar. Gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta que pensamos que la ha escrito una persona portuguesa. Entonces no entendemos muy bien la pregunta. ¿Quién? Ah, Carolina. Si es tan amable, Carolina. Sí, sí, claro. Es que estábamos Silvina y yo mirando. Digo, mejor preguntar, terminamos antes. La cultura. Léela, Carolina, sin problema. La pregunta que quieres hacer. La aculturación o no de los países de acogida, como es para los jóvenes extranjeros. Penso que Francisco ha preguntado isto, certo? Aculturación. O es la aculturación? ¿Ah? Como los jóvenes Sí, sí, sí. son absorbidos pela cultura del país. E que tu denominas de aculturación, certo? Sí.
Es una palabra muy portuguesa, pero eventualmente no sé si es española, pero nosotros lo decimos. Okay. Muy bien, gracias Carolina. Bueno, aquí no, bueno, aculturación es un término que se ha abandonado en España. O sea, sé que hay teorías que hablan de la aculturación. Aquí no se utiliza básicamente porque tanto los planes de atención como la propia academia ya pues habla de respetar las cuestiones culturales de las personas, ¿no? Eso es digamos aquí se habla más de interculturalidad, ¿no? Que de aculturación. Y eso más o menos se intenta respetar. De hecho quizás los planes de atención a la infancia, yo no los he traído, pero también hablan de todo este proceso de atención a menores. Es muy interesante estudiar los planes de atención. Hablan también de que precisamente porque son diferentes hay que crear proyectos diferentes y específicos, ¿no? Es como que tenemos que cada vez especificar más. Son menores que tienen una cultura diferente a la española, pues vamos a crear un proyecto para ellos. Y de alguna forma sí que, por lo menos el caso que yo he estudiado de la Comunidad de Madrid, sí que se ha observado cierta guetización del colectivo por atenderlos de forma tan especializada, ¿no? Guetización en el sentido de separarlos de la escuela, de llevarlos a centros de formación donde solo había marroquíes, que solo estén en centros donde había marroquíes solamente. Y bueno, eso como que ha favorecido poco al proceso de interculturalidad entre los menores y las sociedades donde han estado insertas. Y también yo creo que como que cuando se habla de cultura se folcloriza mucho la cultura, dicen, bueno, pues hay que respetar en los jóvenes marroquíes el Ramadán, pero eso no es, a mi entender, no es lo más importante. Lo más importante en los procesos de interculturalidad es algo que comentaba Antonio esta mañana. Creo que lo comentabas tú, de cerrar un centro y llevar a los menores a que fumen en la parte de atrás. Yo uno de los problemas que vi cuando hice la tesis y visité los centros era que había muchos problemas en el vecindario con el edificio, ¿no? Estaba un piso de 10 chavales y en el edificio pues los chavales bajaban las escaleras y dejaban la colilla de cigarrillos en el pasillo, ¿no? Y los vecinos se enfadaban un montón y decían, ay, ya están los marroquíes sucios haciendo esto, ¿no? Claro, ¿cómo reacciona el centro? Efectivamente, como comentaba Antonio, cerrando las puertas a los vecinos y encerrándolos más como para que no se les vea ni se les escuche. No es, creo, esa la vía, ¿no? La vía es, pues bueno, nos sentemos, tengamos una reunión con la comunidad de vecinos, que les digan que eso no está bien, los propios vecinos, no solo los educadores, y vamos a trabajar esto de forma comunitaria, ¿no? Como se deben trabajar, yo creo, las cosas. Pero sí, en un primer momento se ha producido cierta guetización del colectivo. Ahora yo creo que como también han ido llegando menores senegaleses, rumanos, pues bueno, la cosa se ha ampliado más. Pero eso, un educador, también lo decía Antonio esta mañana, un educador profesional, formado, que tiene un contrato estable, no un contrato que gana 900 euros y el menor está trabajando en una fábrica y gana 1.200, el mismo menor atendido en ese mismo centro. Te crea una situación en que le quita toda autoridad al educador. Entonces esas cosas son difíciles de trabajar con esas condiciones laborales. Aquí otro de los participantes dice que en primer lugar quiere felicitar a la ponente por su exposición porque ha sido realmente clarificadora. Dice que solo quiere apuntar que en la Comunidad Valenciana también han asistido y siguen asistiendo a un proceso similar de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? ¿Podéis, por favor, darnos más preguntas? Otra ronda. Gracias. Bueno,
Bien. Situación totalmente de extrema pobreza en Latinoamérica. Y creo que España va por ese camino. Pero bueno, también es una opinión personal. Ahora Silvina dice, la Administración ha obligado a que las entidades firmen a última hora una cláusula por la que se hacen responsables de pagar por los daños causados por los menores. ¿Cómo luchar jurídicamente contra estos casos? No conocía lo de esta cláusula. Gracias por apuntarlo, lo incorporaré. Bueno, yo creo que no hay que ir por el aro de todas estas cuestiones. A ver, siempre se ha dicho, las ONG si se unieran todas para... Bueno, de hecho los logros que hay, los logros que ha habido, ¿no? Los pequeños logros que se han dado en la intervención y en los derechos que se han ido consiguiendo, incluso, por ejemplo, el anteproyecto que he dicho antes de Ley de Protección del Menor, recoge muchas de esas luchas que las plataformas de ONG han puesto sobre la mesa, como por ejemplo el tema de que de una vez por todas se defina lo que significa interés del menor, porque siempre era un concepto que se usaba para que la administración hiciera lo que quisiera con ese concepto, ¿no? Pues ahora te devuelvo, pues ahora no, pues ahora te doy la documentación, pues ahora no. Bueno, toda esa lucha de las ONGs porque se llene de contenido ese concepto, en parte está saliendo en el anteproyecto, ¿no? Se define ese concepto. Yo creo que las ONGs han conseguido muchas cosas, han hecho muchos pasos, pero uniéndose, ¿no? Y intentando no caer por el aro, ¿no? de lo que la administración está diciendo, porque realmente lo que hay que pensar es que se está asumiendo una responsabilidad social importantísima y de lo que estamos haciendo van a derivar las futuras personas que van a llevar adelante este país. Entonces, también tengamos en cuenta que muchas veces trabajamos en la ONG porque es nuestra única salida laboral o la poca que tenemos. Pero estamos pensando en nosotras en ese momento, pero pensemos también en lo que estamos haciendo con una perspectiva más de futuro, más a largo plazo y más global, ¿no? Yo creo que las ONG tienen un poder tremendo y no deberían pasar por el aro. Ahora se ha creado una plataforma contra la reforma del anteproyecto de ley de subvenciones que, como decía antes, pues quiere poner el tema de la cofinanciación, que las ONG pongan dinero también. Bueno, pues esa plataforma se ha creado y se han incluso ya pues hecho documentos y tal. Creo que hay que unirse a esas plataformas. Silvina, preguntan que qué diferencia existe entre un servicio dado en un centro privado y un centro público, puntos positivos y negativos de cada uno. A ver, bueno, por empezar, hay centros privados, vuelvo a remitirme a la Comunidad de Madrid, hay centros privados que están ya demandados por malos tratos. De hecho, ha habido algún suicidio, de hecho ya pues se han cerrado un par de ellos, han sido totalmente llevados por iniciativa privada, ¿no? Por estas empresas que digo, o por fundaciones. Sí que, digamos, tienen más expedientes de malos tratos. Y eso ya algo va diciendo. Claro, el tema del maltrato es la punta del iceberg. Yo no lo tomaría, ¿no? Porque quizás lo que a mí me interesa es lo más sutil, lo que no se ve, que realmente ahí es donde está la ideología, ¿no? La racionalidad. Pero bueno, yo creo que la diferencia básica en eso que no se ve, en lo más sutil, es que en los centros que lleva directamente la administración, las personas que trabajan tienen unas condiciones laborales mucho mejores. Ahora bien, también en la Comunidad de Madrid se han dado casos en los que se ha contratado una empresa para que, o sea, el centro es de pertenencia de la administración, pero los trabajadores les paga una empresa, lo cual es lo mismo, digamos, no es la misma.
Pero bueno, yo creo que en un centro donde los trabajadores tienen pues derechos, una situación más digna en términos de salario y de derechos, por ejemplo, de cogerse las horas para formación, que eso es muy importante. O sea, que yo pueda decir, pues mis horas de trabajo, estoy haciendo un curso y eso está puesto en la legislación y tengo derecho a eso, cosa que en las ONGs no se da en muchas, solo pocas se pueden permitir algo así. Pero bueno, que esas pequeñas condiciones laborales creo que mejoran mucho lo que es el ambiente del centro. Porque estamos pensando también en centros donde se convive 24 horas con los menores, donde hay una convivencia. No es lo mismo vivir en una casa donde hay una tensión permanente, en una casa donde estamos más relajados, donde sabemos que pues vamos a un puerto, ¿no? Y creo que la diferencia pasa por esa tensión que se vive en un centro y en otro. En los centros públicos creo que hay menos tensión. Bueno, yo lo veo en la guardería de mis hijos. Van a una guardería pública y creo que hay mucho menos tensión que en la guardería en la que iban el año pasado, que era concertada por la administración pública. De verdad, me parece que la tensión entre si me voy a quedar sin trabajo el día de mañana o no, creo que tiene que ver con cómo de alguna forma nos relacionamos. Otra pregunta dice que ¿qué pasa con los menores que cumplen 18 años en la Comunidad de Madrid? Porque en Andalucía ha habido un recorte importante en este tipo de programas. Sí, bueno, en el caso de la Comunidad de Madrid fue un tema muy patente hasta el año 2008, 2007, 2008, que los chicos quedaban directamente en la calle, o sea, cumplían los 18, se emancipaban y el mismo día de su cumpleaños ya tenían la maleta para salir. Luego, pues, por el esfuerzo de las ONGs que les atendían, que pusieron sobre la mesa política o a la administración esta necesidad, porque también es un desamparo de alguna manera, pues sí que se han creado espacios y centros específicos para jóvenes ya emancipados, con un enorme esfuerzo por parte de la entidad y asumiendo la entidad gran parte de lo que conlleva llevar un centro así, porque no solo es el tema económico, o sea, soportar un proyecto de esas características se hace con una gran parte de trabajo voluntario, ¿no? Entonces, pues yo creo que, de hecho se me viene a la mente un par de asociaciones que con ese enorme trabajo voluntario en parte y luego financiado por la administración pública, pues se han podido crear unos pocos centros de atención a jóvenes emancipados. Ahora con los recortes, pues muchos de esos proyectos otra vez han vuelto a quedar en la nada, ¿no? Y esos trabajadores en el paro. Aquí. Perdón, pero también, solo por apuntar, que todo esto de lo que habla realmente es de dónde está el proyecto educativo de inserción social. Digamos que esa es la pregunta fundamental. O sea, ¿qué se quiere hacer con estos niños, con estos menores o con estos jóvenes? ¿Cuál es mi objetivo último como administración pública? Que tengo que velar y soy responsable enteramente por estas personas. Aquí nos dicen que si podrías poner un ejemplo de un país donde las políticas primen la protección del menor frente a la privatización y el Estado neoliberal y que prime el dinero frente a las personas. No, lo lamento, no puedo contestar, o sea, no lo sé. Quizás aquí haya gente más preparada para decir eso, pero no lo sé. ¿Hay alguna pregunta más, alguna ronda más? Ya el tiempo, ¿no? El tiempo nos consume. Bueno, pues finalizada la ponencia de Silvina, yo en nombre de toda la organización le doy las gracias por estar aquí, por la presentación que ha hecho y sobre todo por la labor tan importante que desarrolla. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy
frágil te ves